y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Oremos al Señor y digámosle, Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, te damos en esta oportunidad. Queremos suplicarte, Señor, que nos des tu palabra, que tu palabra, Señor, pueda ser recibida también por tu pueblo, pues tú tienes grandes planes, grandes propósitos para nuestra vida. Queremos suplicarte, Señor, que nos hables, pues tu voz es la que anhelamos oír. Tu voz, Señor, es la que nos acercamos a escuchar. Mi gran Señor, mi gran Rey, bajo tu cobertura estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se titula El pacto de Dios con Abraham. Ese es el tema, pero bien podemos titularlo, la herencia se recibe por medio de la fe, porque todo eso está enmarcado en esta lectura. Si bien es cierto, se habla en parte de este pacto, porque en lo que continúa del capítulo hasta el final, se termina de desarrollar el pacto que Dios hace con Abraham, se habla de esa herencia, se habla de una bendición prometida, no solamente al pueblo judío, que es la descendencia literal de Abraham, sino también al pueblo gentil, como hemos leído en esta oportunidad. Un pueblo que alcanza las bendiciones de ese pacto de Dios hecho con Abraham por medio de la fe. Y dice acá que aquellos que son de la fe, esos son los verdaderos hijos de Dios. Y es por eso la confusión, ¿verdad? En el Nuevo Testamento de algunas personas que piensan que solo por ser descendientes literales de Abraham, ya las personas tienen asegurada la salvación o asegurada la bendición. Y eso no es así. Probablemente en la parte material, pues aquellas bendiciones todavía estén ahí latentes debido a esa línea de la cual descienden el pueblo judío o los israelitas en su totalidad. Pero al hablar de las promesas espirituales, de las promesas de salvación, estamos claros que esas solamente se alcanzan por medio de la fe. No hay diferentes planes de salvación para pueblos diversos. No es que los judíos alcanzan su salvación de una forma y los gentiles de otra. No, Dios ha preparado la salvación de una sola forma y esa salvación se alcanza a través de la sangre de Jesucristo. A través del sacrificio expiatorio de nuestro amado Salvador en la cruz es que la humanidad puede alcanzar salvación. Y eso es lo que Pablo está desarrollando en esta carta. En el mensaje anterior, en los primeros versículos de este capítulo 3, desarrollamos que la justificación es solamente por la fe. La salvación, dicho de otra forma, es solamente por la fe. Él habló claro que no es a través de las obras de la ley, que no es a través de vivir rigurosamente, guardando y meticulosamente cada uno de aquellos preceptos o mandamientos que decía la ley, que por cierto son 613 mandamientos, de los cuales pues 10 son los que más se conocen. Pero cada persona debe de saber que no es un
estricto cumplimiento así, ¿verdad? Que la gente pueda decir, si cumplo todos esos mandamientos, ya alcancé salvación. Nunca fue dada para eso la ley. La ley fue aquel ayo, como dice esta misma carta, la cual señalaba hacia el Salvador, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que mediante el tiempo que estuvimos, o los judíos estuvieron bajo esa ley, dice que estaban expectantes de lo que venía en el tiempo futuro. Pero una vez estando presente ya Cristo, ya no hay razón para permanecer todavía en eso que la Biblia le llama la sombra. Y por eso él dijo que la salvación o la justificación es solamente por eso se recibe el Espíritu. En el pasaje que hemos leído hoy, vamos a ver 3 aspectos. El primero de ellos habla acerca de lo que es la promesa a Abraham. Dice el versículo número 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham para ganar el favor de Dios? Creer, ¿verdad? Eso es lo que hizo. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy la persona que todavía no conoce a Dios? O aquella que todavía no le ha entregado su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser aceptado delante de Dios? Creer. Es de la misma forma. El ser humano siempre, mis estimables hermanos, siempre ha tratado de hacer algo para ganar su salvación. Y eso pues, aún estando dentro de la iglesia evangélica, todavía hay personas que piensan que su salvación les cuesta a ellos. Todavía hay personas que piensan que su salvación la están ganando. Así piensan algunas personas. Pero lo cierto es que la salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente por la fe. Hace tiempo yo lo ejemplificaba de esta manera. Cuando a usted le dan un regalo, usted no pregunta ¿y cuánto vale? ¿O cuánto le voy a pagar? Cuando a uno le dan un regalo, ¿qué es lo que dice uno? Gracias. Eso es lo que dice. Y así es el regalo de Dios, mis estimables hermanos. Cuando Dios nos da ese ofrecimiento del regalo de la vida eterna, nosotros no le decimos, Jesús, ¿y cuánto te tengo que pagar? ¿O cuánto tendría yo que caminar o que hacer o que predicar o que cantar? No, ¿verdad? Sino que uno dice, gracias infinitas. Y es por eso, hermanos, que cuando uno entiende esto de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, es cuando uno se quebranta. Es cuando uno no deja de alabarle y de darle gloria solamente a Él, porque nosotros no merecíamos nada. Nosotros sí merecíamos algo, hoy que recuerdo. El ser humano lo que merecía es la condenación eterna por ser un pecador. Eso es lo que sí merecíamos. Pero ahí se manifestó la gracia soberana de Dios al decir, fulano, fulano, fulano y fulano, estos son míos. Esto yo los he escogido desde antes de la fundación del mundo. Y llegó el momento oportuno en el cual Él los mandó a llamar, mis estimables hermanos. Y hoy estamos en este lugar, no por buenos, no porque seamos mejores que otras personas. Estamos aquí porque la gracia de Dios ha sido abundante para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Esto es maravilloso. Yo disfruto la gracia de Dios. Yo no sé usted, pero los que hemos vivido mucho tiempo, ¿verdad? En el tiempo del pecado. Y si uno viene y reconoce, ¿verdad? Que de verdad lo que uno merecía es la condenación eterna, hoy como yo siempre lo he dicho, uno debe hasta saltar de alegría al saber de que nuestros pecados fueron perdonados y hoy ya no vamos a la condenación, hoy vamos a la presencia de Dios. Debe de haber agradecimiento en nosotros. Pero ¿qué pasa con aquellas personas? Hay algunos que fueron muy buenos, según ellos, en el mundo. Hay personas que dicen, no, es que yo no fui malo, fíjese, yo no maté a nadie, yo no adulteré, yo no forniqué, yo no robé, yo no hice esto, yo no hice lo otro. Al parecer quieren dar a entender que no necesitaban la salvación de Dios. Pero sorpresa, la Biblia dice que todas las personas sin Cristo dice que son injustas. ¿Ha leído eso usted? Y dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Toda persona, por ser descendiente de Abraham, nace en un estado de condenación.
Dice Pablo a los romanos, como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. Son palabras fuertes, pero así es la condición del ser humano sin Dios. Ahora, cuando hemos sido perdonados, cuando hemos sido salvados por la gracia de Dios, ¿qué fue lo que hicimos? Solamente abrir nuestro corazón y decirle: Jesús, yo entiendo que allá en la cruz el que tenía que estar muriendo era yo, pero tú moriste en mi lugar. Hoy te entrego mi vida, te pido que perdones mis pecados, te pido que me laves, me limpies, porque reconozco que yo soy el malvado. Y cuando hace eso la persona, Dios, que es tan misericordioso, aplica la sangre de su Hijo a la vida de la persona. Entonces, dice que Abraham lo que hizo fue creer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este contexto viene del capítulo 15 de lo que es el Génesis. Quiero que lea el Génesis 15, el primer libro de la Biblia. Estando Abraham sin descendencia todavía, lo que Abraham tanto deseaba es tener un hijo, poder engendrar un hijo. Y Sara ya estaba muy avanzada en edad, ya cumplidos los 90 años, y por ahí es cuando nació su hijo. Abraham dice que era de 100 años, pero aquí todavía no lo tenían en el capítulo 15. Y resulta que dice el versículo 6, 15:6 de Génesis: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es lo que retoma Pablo allá. Pero ¿por qué dice eso? Todo el contexto nos relata que Dios se le aparece a Abraham y le dice: anda delante de mí, sé perfecto, le dice allá en el capítulo 17, pero aquí en el 15 dice que se le aparece y le dice en visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mire qué maravilloso, que Dios se nos apareciera a alguno de nosotros y nos hablara diciendo: yo te voy a hacer grande, yo soy tu escudo, yo soy quien te protejo. Son palabras hermosas, hermanos. Pero yo creo que cuando Dios da una promesa a alguien, el ser humano siempre está reaccionando conforme a lo que tiene en el momento y en la condición que está en el momento. Y así hizo Abraham. Entonces él, cuando Dios le da todas esas promesas y le dice: yo soy tu escudo y te voy a recompensar en grande, él está pensando: ¿y cómo? ¿Y para qué más riquezas? ¿Y para qué más cosas si yo no tengo a alguien a quien le vaya a heredar esto? Es más, dice él, a mi siervo Damaseno Eliezer, a él le va a quedar todo lo que yo tengo. Y ahí viene la promesa de Dios: no te va a heredar él, el que te va a heredar es uno que va a salir de tus entrañas, le dijo Dios. Y lo lleva, y esta palabra es impactante, hermanos. Mire qué maravilloso. El versículo 5, y lo llevó fuera, tuvo que haber sido en una noche de verano. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Mire qué hermoso. Y ahí dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando él tenía unos 75 años, o quizá ya tenía en este momento más de 75, pero Dios le hace de la promesa. Su esposa tenía 10 años menos, pero para que esto se cumpla, él tuvo que esperar por lo menos otros 25 años más, porque de 100 tuvieron al hijo de la promesa. Pero lo que impacta aquí es que dice que él le creyó a Dios. Si Dios le dice: mira las estrellas, cuéntalas, yo no sé. Pero como la fe es acción, yo me imagino que este hombre de Dios ha de haber salido al patio o ha de haber salido hasta allá lejos a una montañita y se ha de haber puesto a querer contar las estrellas. Porque yo no creo que alguien que sea de fe se va a quedar: sí, Dios, yo te creo y te creo aquí, ¿verdad? Y agachado ahí y se queda sentado en su casa. No, este hombre se ha de haber levantado y ha de haber comenzado a ver ahí las estrellas y al final no pudo contarlas. Así va a ser tu descendencia, le dijo Dios. Y dice que él le creyó a Dios y lo tomó como alguien justo, como una persona de fe. Y de esas personas debemos ser nosotros, hermanos. De fe. Gente de fe. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, él le cree. Esa promesa es grande. Pero el versículo 7 dice, volviendo a Gálatas 3,
3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Una pregunta hay que hacernos. Cuando él recibe la promesa de recibir herencia, de recibir un hijo y de ser prosperado, ¿ya se había circuncidado él o todavía no? Porque la circuncisión era la señal del pacto. Todavía no, porque la circuncisión ocurre ya en el capítulo 17. Ya habían pasado más tiempo. Lo que Pablo va a enfatizar es que antes de que la persona trate de hacer algo como muestra de su fe, antes de eso la persona ya cree en el Dios verdadero. Es a la inversa, ¿verdad? Y no como algunas personas creen, voy a hacer varias cosas para ganar salvación. Pero el creyente verdadero dice, yo entiendo que Dios me ha salvado y entonces por eso ahora yo vivo diferente. Esa es la verdadera salvación. Entonces dice ese versículo 7, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, oiga, a los gentiles, ya no a los judíos, no solo a los judíos, dice, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sabe dónde está eso? En el versículo 3 del capítulo 12 del Génesis. Aparte de todas las promesas que le da, de darle una descendencia grande, de darle muchas tierras, de poder hacer que de él desciendan reyes, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire qué maravilloso. Porque la bendición de Dios no es solamente, hermanos, para una raza en específico. La bendición de Dios no es ni siquiera solo para los que ya somos creyentes. La bendición de Dios alcanza a todos aquellos que Él tenga a bien llamar. ¿Cuántos decimos amén? Esto es maravilloso, porque la gracia de Dios no se limita. Nosotros podemos decir quizás, no, esa persona ya no tiene perdón de Dios. Sí, esa es nuestra concepción. Cuando vemos que alguien es demasiado malvado, esa es nuestra concepción, pero la concepción de Dios es, si te arrepientes de todo corazón, te perdono. Eso es, porque la gracia maravillosa de Dios, hermanos, alcanza al más vil pecador. Pablo lo dijo, ¿verdad? Y él se puso en la lista, él dijo, yo soy el primero de los pecadores, dijo él. Y yo creo que si nosotros somos sinceros, deberíamos de decir lo mismo. ¿O no? Porque hay personas, repito, si uno tiene un espíritu farisaico, puede llegar a creer que uno no es tan malo. Bueno, hoy en Cristo, ¿verdad? Yo considero que ustedes son personas que son buenas y están en un proceso de santificación, pero eso lo debemos a la gracia bendita de Dios. Pero sin Cristo, hermanos, si la Biblia dice que éramos malos, éramos de lo peor. No nos gusta mucho decir amén, ¿verdad? Pero así es, hermanos. No éramos buenas piezas. Éramos de lo peor. Ya estamos entendiendo. Gracias al Señor. Pablo les dijo a los corintios que lo más vil, oiga, qué palabra más fea es esa. Lo más vil y lo más menospreciado, eso es lo que escogió Dios. Así es. Entonces quiere decir que no éramos grandes personas, muy recatadas para hablar, muy intelectuales. No éramos así, éramos, dice, de lo peor, pero eso ha escogido Dios para avergonzar lo que sí es. O los que se creen grandes, los que se creen importantes. Entonces es por la fe. Dios dice, previendo, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones van a ser benditas en ti, le dijo el Señor. Pero dice el versículo 9, de modo que los que son, por los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El Nuevo Testamento confirma esto no solamente acá en las cartas de Pablo, sino que también el mismo Señor Jesucristo dijo que aquellos verdaderos hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Entonces, ¿somos hijos de Abraham nosotros, hermanos? Amén, por la fe, ¿verdad? Y quiere decir que nosotros debemos hacer también las obras de Abraham y comencemos por creerle al Señor. Si Él nos da una palabra, creámosla.
Si Él nos ha dado una promesa, mantengámosla y creamos que es fiel el que ha prometido. Que porque pasó una semana y Dios me había prometido algo y no se me cumple. No, ya no, ¿verdad? Eso quizás era mentira esa promesa. O porque pasó un mes o porque pasó un año, ya dejo todo eso. No, si Abraham creyó y por lo menos pasaron 25 años para que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Entonces hay cosas que no llevan el mismo tiempo en su cumplimiento. Pero pasemos a la parte segunda del mensaje. Esta parte segunda habla acerca de la maldición y la bendición. Mire qué paradoja ahí, ¿verdad? O qué contradicción. La maldición por un lado y por el otro la bendición. Nosotros no queremos vivir bajo maldición, hermanos. Queremos vivir en la bendición de Dios. Pero la Biblia habla de maldición. ¿Quiénes son los que están bajo esa maldición? Mire lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo no entiendo esto. Bueno, sí entiendo, pero lo digo en el sentido irónico, pues, que cómo es que hay personas que teniendo tanta revelación de la palabra de Dios, quieren volver nuevamente a estar bajo la ley. Y cuando oyen decir que hoy es el tiempo de la gracia, no les gusta. Y dicen, no, ¿y cómo es eso, verdad, que ha pasado el tiempo de la ley? No, si la ley aquí, si la ley allá. Hablando acerca de lo que es la palabra de Dios, mis estimables hermanos, la ley de Dios en general es eterna y vale para todos los tiempos. Eso hay que tenerlo claro. Pero la ley como sistema, como ritos, podemos decir así, ¿verdad? Porque la ley se dividía en tres expresiones. Hay personas que confunden eso. Pero la ley se dividía en tres expresiones o tres tipos de leyes. Estaban las leyes civiles, que eran dadas directamente para Israel, las cuales tenían que ver en su trato con las demás personas, cómo cuidar los animalitos de las otras personas y si se le escapaba uno, devolvérselo a la persona, cómo hacerles pretiles, decían, a las casas, porque las hacían de 2 plantas algunas, para que no se fuera a caer alguien y se pudiera matar. Bueno, todos los tratos que tenían que ver entre el prójimo y ellos eran las leyes civiles. Hoy se asemejan a nuestras leyes que hay, ¿verdad?, en cada país. Pero en segundo lugar estaban las leyes ceremoniales, todo lo que tenía que ver con los ritos, ¿verdad?, el lavacro de manos y lavacro de pies y todos los sacrificios que hacían para ver de obtener limpieza de pecados. Todo eso es las leyes ceremoniales y todo eso estaba en el marco de lo que era el tabernáculo y más adelante el templo. Eso también era otro tipo de leyes, pero 3, las leyes morales. Esas leyes morales, cuya base son los 10 mandamientos, son las leyes que tienen vigencia en todos los tiempos. Porque si alguien creyera que porque nosotros decimos, no, ya no estamos en el tiempo de la ley, entonces ya no valen los 10 mandamientos, está equivocado, ¿verdad? Porque entonces quiere, pues podemos matar. Y no es así, ¿verdad? Quiere decir que la ley moral de Dios, la esencia, el espíritu de la ley es el que prevalece hasta hoy en día. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento habla y dice que ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos la ley mosaica con todas sus expresiones ceremoniales, sino más bien hoy dice que estamos en la ley del amor, la ley de la gracia, que es en Cristo Jesús. Entonces, todas las personas que tratan de vivir en esa ceremonia, que te tienes que circuncidar, ¿verdad?, para tener la señal del pacto, que tienes que guardar todas las fiestas judías, que tienes que guardar el sábado, que no puedes comer cerdo, es inmundo ese animal. Si viviéramos así nosotros, hermanos, no pudiéramos comer casi ningún animal, el conejo, el cuzuco, la cotuza, bueno, algunos no los comen, no les gusta, pero por higiene, por salud tal vez, pero porque se van a contaminar. Si alguien todavía cree de esa forma, está en el Antiguo Testamento todavía, ¿verdad? La gracia de Dios, mis estimables hermanos, en el Nuevo Testamento el Señor habló que la oración purifica todo lo que el hombre come. Y para darle más fuerte a aquellos religiosos, les dijo él, lo que entra al ser humano no contamina al ser humano.
porque eso entra al vientre, dijo, y después va a parar, ustedes ya saben a dónde. Eso dijo el Señor. Lo que contamina al ser humano es lo que sale de él, dijo. ¿Verdad? Todo lo que nosotros podemos decir de odio y de amarguras y todo eso, porque dice que de adentro salen los odios, las enemistades, los pleitos, los adulterios, las fornicaciones, bueno, y todo tipo de pecado, de adentro dice que salen. Eso sí contamina al hombre, dijo el Señor. Entonces, cada persona debe saber que la ley no le da salvación. La ley le apuntaba hacia algo y le decía, es necesario que recibas aquel que viene. Porque la ley señalaba el pecado, la ley le hacía ver al ser humano su condición pecaminosa. Yo quiero que vean Deuteronomio 27, 26. 27, 26 del Deuteronomio. Es el último versículo. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén, dice ahí. Como Pablo lo dice en otra parte, dice que si alguien cumple todos los mandamientos, pero si quebranta a uno, dice que ya quebrantó toda la ley. Entonces está bajo maldición. Ahí el peligro. Pero luego entendemos que esta ley no puede traer salvación al ser humano. En Romanos 3:20, Pablo lo dijo de una manera muy categórica. 3:20 de la carta a los Romanos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahí puede poner usted la palabra salvado. La justificación es lo mismo que salvación. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el capítulo 7 Pablo dice que es el pecado el que la ley es la que le enseñó lo que era pecado. Yo no supiera, dice, que es pecado matar si la ley no lo dijera. Yo no supiera, dice, que es pecado adulterar si la ley no lo hubiera señalado. Entonces la ley señala el pecado, le hace reconocer a la persona que necesita un salvador. Pero las personas mal entendiéndolo piensan que, no, es que yo voy a tratar de cumplir, voy a tratar de hacer todo esto y así me voy a salvar. Y entonces, dice Pablo en el mensaje que vimos anteriormente, por demás vino Cristo. No tenía necesidad de morir Cristo entonces, porque la persona se puede salvar ella solita, viviendo en un régimen y tratando de ser más farisaico posible. No es así. Entonces, volvemos a los Gálatas. Dice el versículo 11, y que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, que dice ahí, por la fe vivirá. En 3 oportunidades se dice en el Nuevo Testamento esa expresión. El mensaje original está en Habacuc 2:4, ¿verdad? Cuando aquellos hombres estaban a punto de ser llevados cautivos hacia Babilonia y toda la destrucción venía sobre ellos, ya Dios le dijo de esas palabras a Habacuc. Aquel cuyo corazón, dice, se ensoberbece, pero el justo, dice, por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta, dice, se ensoberbece, pero el justo por la fe vivirá. Aunque venga todo tipo de mal sobre la tierra, o quebranto, o destrucción, o todo lo que venga, pero el que está anclado en Dios va a seguir creyendo en Él. O como dijo, ¿quién es el que decía esto? Nahum, me parece que es, ¿verdad? Que decía él que aunque falten las vacas en los corrales, no, el mismo es, ¿verdad? El mismo Habacuc, aunque falten las vacas en los corrales, aunque ya no haya leche, aunque sean quitadas las vacas de la majada, dice, con todo, dijo él, yo me alegraré en Jehová, dijo él. No importa, ¿verdad? Que pase todo lo que pase, pero el que se mantiene anclado en la fe de Cristo, ese sigue fiel siempre. Hoy por eso dice eso el apóstol, por la ley ninguno se justifica, porque el justo por la fe vivirá. Se mantiene, ¿verdad?, firme, se mantiene ahí anclado. Pero mire lo que dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Solamente le doy la cita bíblica, 21:23 de Deuteronomio,
dice esto. Perdón, Levítico 18:5. En Levítico 18:5 dice eso, que el que haga las cosas de la ley, ese permanece ahí. Ahora, Cristo quita la maldición, dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso lo dice Deuteronomio 21:23. Él se hizo maldición. ¿Por qué? Por el quebranto de la ley. No la quebrantó él, la quebrantaba cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros éramos los culpables y merecíamos. Eso que lo dije al principio en la introducción de mi mensaje, no era solo algo muy bonito, ¿verdad? Cuando decimos que Cristo es el sustituto de nosotros, es por esto mismo. Si quebrantamos la ley, merecíamos morir en la cruz, pero Cristo tomó sus pecados y los míos y Él los recibió allá en la cruz. Por eso es que entendiendo bien esto, hermanos, uno reconoce que de verdad estamos en deuda con el Señor Jesucristo. Estamos en una gran deuda. Si quiere, leamos un versículo más, 2 Corintios 5:21. Ese versículo bien entendido, hermanos, lo hace llorar a uno. 5:21 de 2 Corintios. Al que no conoció pecado, está hablando del Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, lo que el Padre hizo con su Hijo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oiga, qué tremendo eso. A eso se le llama la imputación. Los pecados de la raza fueron cargados sobre Él. Usted se recuerda que en el Getsemaní dice que Él se fue y angustiado dice que oraba y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y dice que Él sudaba tan intensamente que su sudor dice que eran como grandes gotas de sangre que caían al piso. Y cuando Él hablaba de todo eso, mis hermanos, muchos piensan que se refiere solamente a los terrores de la crucifixión, pero no es solo eso. Porque al fin y al cabo muchas personas eran crucificadas en esos tiempos, pero ellos solo morían, recibían todos los dolores que eso causaba, lo físico. Pero sobre el Señor estaba a punto de venir una carga diferente. La carga de los pecados de toda la humanidad fue puesta sobre Él. Por eso es que estando en la cruz, Él, de las famosas 7 palabras que Él dice cuando está en la cruz, o expresiones, una de ellas es, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sabe que teológicamente se dice que el Padre como que apartó su mirada de Jesús, de su Hijo, para no verlo, ¿verdad? Y cargar sobre Él todos los pecados de la humanidad, porque Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, todos los pecados fueron cargados sobre Él ahí en la cruz y aquel mundo, ¿verdad? En ese momento que el Señor estaba muriendo, dice que se oscureció ante la vergüenza de todo lo que estaba ocurriendo ahí, que el autor de la vida estuviese muriendo en ese momento a causa de la maldad. Ese era el momento más satánico que se puede hablar, hermanos. Todos los pecados estaban siendo ahí cargados sobre el inocente, sobre el Cordero de Dios. Pero todo eso era para traer salvación a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no debemos cesar de darle alabanzas y glorias al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. ¿Cuánto lo entendemos, hermanos? Esto es maravilloso. Todo lo que ahí se llevó a cabo fue impresionante, no tiene paralelo. Hechos 5:30, oiga lo que dice. 5:30 del libro de los Hechos. El Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Mire. Dice, Dios lo levantó, dice el escritor, el que está hablando ahí. Dios lo levantó, al que ustedes mataron, le dice. Lo colgaron en un madero, pero Dios lo levantó. Porque eso es lo maravilloso. Que la historia no termina con los pecados ahí, ¿verdad? Sobre Jesús en la cruz, la muerte de Él. Está ahí 3 días aproximadamente. Y después viene el momento glorioso de su resurrección.
Entonces, hay victoria en Cristo, hermanos. Él nos redimió de la maldición, de la ley. Hoy nosotros ya no estamos bajo maldición. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase a los gentiles. Perdón, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Para quién eran originalmente las promesas de bendición? Para la descendencia de Abraham, ¿verdad? Literalmente. Pero por la fe, dice, ahora los gentiles recibimos esa bendición de Abraham. Y qué maravilloso es saber que el pacto de Abraham no solamente se detuvo ahí, sino que este pacto es como la base para el siguiente pacto importante que se menciona, que es el nuevo pacto. El pacto en los tiempos, se dijo en los tiempos de David, pero se viene a ratificar en lo que es ya en los tiempos del Nuevo Testamento. Jeremías profetizó y dijo él, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice cuando los saqué, dijo, de la tierra de Egipto, porque ellos lo invalidaron, sino que este es el pacto que haré, dijo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, dijo el Señor. Entonces hoy ya las leyes ya no están escritas en tablas de piedra, hoy están escritas en el corazón de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Hay conciencia en nosotros. Hay algo que nos dice que algo está mal. Hay algo que nos dice que algo estamos haciendo bien, cuando hacemos el bien también. Entonces, hermanos, esto es maravilloso. Ahí recibimos la bendición. Y número 3, finalizamos. La promesa se recibe por la fe o el cumplimiento, ¿verdad? Dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Un pacto. Por eso hemos dicho a veces, ¿verdad? Los hombres hablan así, dicen, no, palabra de hombre, te lo prometo, te lo juro, dicen otras personas. Es un trato, un pacto, eso lo hubiéramos dicho desde el principio. Un pacto es un convenio entre dos personas o un convenio entre dos partes. En este caso es un convenio entre Dios y el ser humano. Lo hace, ¿verdad? Dice que no puede ser abrogado, sino que ya está ratificado y nadie le puede añadir tampoco. Y la simiente pues es Cristo, ¿verdad? Me gusta lo que dice el versículo siguiente. Dice el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la fe. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, dice ahí. Solo para que tengamos una idea, leamos Génesis 15:13. Y vamos finalizando ya ahí. 15:13 del libro del Génesis. Oiga lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Habla de números redondos, porque el Éxodo 12 habla que fueron 430 años que estuvieron esclavizados. Fueron los números exactos. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Faltaban 430 años para que viniera la ley, para que la ley fuera dada. Aquí está hablando de los tiempos de Abraham, y ya Abraham era tenido por justo. Abraham era tenido por una persona salva delante de Dios. Después viene la ley, dice, y la ley no va a abrogar la promesa que Dios le había dado del hijo que le iba a dar, de que en la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, hablando del Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que la promesa es anterior a la ley. El mensaje que sigue, que será la próxima semana, si Dios lo permite,
habla del propósito verdadero de la ley. Porque alguien puede preguntar, y entonces pues quiere decir que la ley no sirvió para nada. No, no es así. La ley tiene su lugar. Entonces dice que tuvo su lugar la ley, tuvo su momento y tuvo un propósito, señalando hacia al tiempo del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos guíe, hermanos, siempre a estar anclados en las promesas que Dios ha dado y saber que la vida cristiana se vive por fe. Si nosotros vivimos, hermanos, en la fe de Cristo Jesús, ¿y para qué nos vamos a andar preocupando? Que hay personas que, mire, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a tener necesidad de andar haciendo tantas preguntas. Hay gente que preguntan cosas bien sencillas. Mire, hermano, ¿y será pecado? Dice que yo me ponga esta ropa, o que yo me vista así, o será pecado que yo vaya a comer tal alimento, o será pecado que yo vaya a ir a tal lugar. Y así, ¿verdad? Son la gente que están pensando en las leyes, en qué es lo que le pone o qué es lo que le quita. Cuando usted entiende la gracia de Dios, mi estimable hermano, usted vive feliz en la obra del Señor. Feliz. Solo que vamos a entender al final de la carta a los Gálatas que la ley no habla de, la ley del amor no habla de libertinaje, sino que habla de vivir para Dios. Cuando yo digo vivimos felices y sin andar con preocupaciones, me refiero a entender el propósito de Dios para nosotros. ¿Verdad? Eso es. Que Dios nos guíe y vamos paso a paso. Al llegar al capítulo 5 nos vamos a dar cuenta que dice que debemos vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volver nuevamente al yugo de esclavitud. En el caso de nosotros, como que si quisiéramos volver al pecado. Que Dios nos ayude. Oramos al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos. Mi gran Señor, queremos darte gloria, darte honra, Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Eres el Señor de la iglesia. Mi Rey amado, te adoramos, te exaltamos. Reconocemos, Señor, que fuera de ti no tenemos nada. Que sin ti solamente la condenación eterna nos esperaba. Pero gracias a tu muerte en la cruz del Calvario, hoy podemos decir que somos salvos. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino más bien que tú pagaste por nuestros pecados allá en la cruz. Has hecho una obra maravillosa, Señor. Como tu palabra dice que con una sola ofrenda hiciste perfecto para siempre a los santificados. Mi gran Señor, solamente te pido que nos enseñes a amarte cada día más, a honrarte cada día más, Señor, y que el agradecimiento en nuestro corazón pueda estar siempre latente. Que nunca, Señor, pensemos en volver atrás, que valoremos el sacrificio hecho en la cruz, esa sangre derramada por nosotros, mi Rey amado, que nunca la contaminemos, mi Rey amado. Guíanos siempre, enséñanos a vivir en tu amor, a vivir en tus propósitos, Señor, a vivir para ti. Que nuestra vida sea una ofrenda encendida, Señor, en olor grato. Aleja todo aquello que pueda traer contaminación a nuestra vida, Señor. Todo pecado pueda ser desechado. Y cada día hagamos solamente tu perfecta voluntad, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Y Dios, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén.